igual que con los otros grupos, que vamos a pasar el día de ayer, el día de hoy no vamos a dar defensa, ¿sí? Por ser la primera práctica, hay varios nuevos integrantes y, bueno, no se han preparado todavía, ¿no? A partir de la siguiente clase comenzamos, o de la segunda práctica, comenzamos con la defensa, ¿no? Con la pregunta antes de comenzar la práctica. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta antes de comenzar la clase? Inge, ¿ya se terminaron de acomodar los grupos? Sí, al finalizar la clase vamos a ver los grupos, ¿ya? ¿En qué grupos está? Yo voy tomando lista y ahí vamos a ver en qué grupo está. Y los que no están en grupos, bueno, les vamos a colocar en algún grupo, pues también si quiere hacer solo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Le pasamos la lista entonces, no, Inge? No, yo les voy a llamar. Por listo, no se preocupe, al finalizar la clase les voy a llamar. De acuerdo a la lista que tengo, les voy a ir llamando y les voy a decir en qué grupo está. ¿Sí? O si quiere ser solo. Ah, bueno. En la clase, ¿ya? Paciencia. Gracias. Bien, comenzaremos la clase. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Inge, sobre la asistencia. La asistencia tiene que colocar su nombre. Yo, del momento de llamarles, ¿no? La lista tiene que estar, ¿no? Nada más. Al final o al inicio. En este caso lo voy a hacer al final, porque ahí voy a organizar el tema de los grupos. Bueno, Inge, gracias. ¿Ya? Bueno, comenzaremos. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer la práctica número 1. Vamos a grabar la práctica. Grabar. Bien. Vamos a comenzar hoy día con la práctica número 1. Consiste en instrumentación y equipos, componentes y simbología. ¿No? El día de hoy vamos a ver todo lo que compete con los equipos que vamos a usar en todas las prácticas, ¿no? Los cuidados que deben tener con estos equipos, ¿no? Cómo se simboliza, ¿no? Y algunas normas, ¿no?, que se tienen para usar los diferentes tipos de equipos. Bien, para empezar, jóvenes, su informe debe tener los siguientes contenidos. Debe tener la carátula, una con todos los integrantes del grupo, ¿no? Si es de una sola persona, los 4 deben ir en la carátula, ¿no? Primero deben ir los objetivos, de acuerdo a la guía y a la práctica, o se deben modificar de acuerdo a la diapositiva, de acuerdo a lo que hagamos, ¿no? El fundamento teórico, no deben resumir directamente la guía, deben sacar, completar de libros, ¿no?, o de alguna página de internet también, ¿no? Materiales, los usados en la práctica. Croquis, dibujos, fotografías, recorte de la práctica. También puedes sacar de estas diapositivas las imágenes, ¿no? Procedimiento, pasos para realizar la práctica, ¿no? 1,6, datos, si corresponde. Bueno, en todos los casos corresponde. Creo que salvo en 2 prácticas donde no se toman datos, pero en este caso sí lo hay. Cálculos también sí corresponde, ¿no? Si hay datos, van a tener que hacer cálculos. Resultados. En este caso, todas las prácticas tienen resultados. Debe colocar el resultado, puede ser en forma numérica, si ha hecho cálculos, o gráfica, ¿no?, o experimental, ¿no? Cualquiera resultado debe estar en cualquiera de estas 3 variables. Las conclusiones debe responder a los objetivos en función del fundamento teórico, ¿no? Si tenemos el fundamento teórico claro, bueno, en función de eso debes responder y sacar las conclusiones. Los resultados obtenidos en la práctica y de incertidumbre, ¿no?, también permiten escribir las conclusiones, ya que si hemos obtenido algún error de alguna variable obtenida, nos permiten escribir si estamos usando, ¿no?, de nuestros objetivos. Recomendaciones, deben recomendar cómo se ha trabajado, qué es lo que han hecho para que los resultados se hagan bien, ¿no? Qué pasos se ha seguido, ¿no? O si les sale mal, no corresponde a la teoría, deberían recomendar a sus compañeros, ¿no?, sobre qué equipos se han usado, que están mal, o las ecuaciones usadas no corresponden, o el método también que han usado no corresponde, ¿no? Entonces,
hay que averiguar por qué está mal el resultado, por qué no se parece a lo que dice la teoría, ¿no? O a la experiencia. Lo último, el cuestionario, una serie de preguntas que son al final, si quieren, de las diapositivas, que generalmente siempre es el que está en la guía, pero en este caso el cuestionario nos vamos a basar el cuestionario de las diapositivas, ¿sí? La bibliografía. La bibliografía me van a colocar, esto acostúmbrense jóvenes, aquí, esto les va a servir, norma APA, ¿ya? Es bueno que comiencen desde ahora a usar estas normas APA, porque les van a pedir para su tesis, para toda monografía que escriban más adelante, les van a pedir esta norma. Básicamente esta norma que van a revisar un poquito, dice, por ejemplo, si quieren colocar un libro, hay que colocar el nombre, por ejemplo, si quisieran colocar el libro de física, ¿no? Se tenía que colocar primero el nombre, ¿no? Serway, el apellido, luego va el nombre, luego va el año, ¿no? El país y la edición, ¿no? Ustedes van a entrar a Word, ahí arriba dice, ¿no? Insertar biografía y deben llenar esa casillita, ¿no? En Word. Y si no, bueno, directamente buscan en Internet, coloquen las variables que debe colocar y bueno, se nos va a hacer muy familiar, ¿ya? Bien. Eso en cuanto al contenido, jóvenes. El objetivo de esta práctica es que el estudiante deba conocer y familiarizarse con los instrumentos de medición y equipos, componentes, instrumentos que va a usar durante el laboratorio, ¿no? De este curso, ya sea de electricidad o magnetismo. Además, tenemos que aprender qué miden los instrumentos, ¿no? Qué magnitudes, ¿no? Como ser corriente, carga, energía o características eléctricas de los circuitos, ¿no? Como ser la resistencia, la capacidad, la capacitancia, la inductancia. La información se da normalmente en una unidad eléctrica. O sea, hay que saber en qué unidad miden. Necesitamos conocer el equipo, necesitamos saber, ¿no? Qué mide el equipo, y necesitamos saber en qué unidades mide. Al mismo tiempo vamos a hacer una clasificación, ¿no? Mediante símbolos de validez internacional. O sea, vamos a ver cómo se dibuja un amperímetro, un voltímetro, cómo se dibuja una resistencia, una fuente, un osciloscopio, ¿no? Esos símbolos son generales, por lo tanto se usa en toda la bibliografía que vayamos a estudiar en laboratorio como en la teoría. Vamos con el fundamento teórico, clasificación de los instrumentos. Existe una simbología, ¿no? Que tiene cada equipo. Sin embargo, ¿no? Los instrumentos de medición eléctrica pueden ser clasificados en función de los parámetros, ¿no? Y se clasifican de la siguiente manera. Los instrumentos, primero, equipos que miden la magnitud eléctrica, ¿no? ¿Qué tipo de magnitud miden? Segundo, en función de la clase de corriente que miden. Tercero, en función de la seguridad de la manipulación. En función de posición de funcionamiento. No todos los equipos pueden funcionarse echados, algunos con cierta inclinación o algunos que necesariamente necesitan funcionar verticalmente. Después tenemos los equipos de clase de precisión, ¿no? O sea, depende de la medición que vayamos a hacer, en función de eso debemos elegir una clase de precisión. Y los equipos también vienen clasificados en función de ello. Y por último, en función del mecanismo de funcionamiento. Entonces, generalmente los equipos se agrupan en función de una de estas características del equipo. Los equipos generalmente vienen con 1, 2, 3 o 4 de estas características. Algunos vienen con todas, ¿no? Bueno, depende del tipo de equipo. De la magnitud eléctrica. En
este caso nos indica el símbolo que debemos usar para representar un equipo, ¿sí? Esta es una letra impresa ya que viene en el equipo, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera, si quiere dibujar un voltímetro, va a tener un voltímetro analógico o un voltímetro digital, ¿no? En este caso, usted si quiere colocar un amperímetro también analógico, un amperímetro digital, ¿cómo se lo simboliza? Bueno, se lo puede dibujar así, ¿no? Un cuadrado, un dibujito, una foto. Sin embargo, un amperímetro se presenta con una recta, con un redondito, con la letra A, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, tenemos aquí el amperímetro, ¿no? ¿Cómo se representa? En un circuito, usted puede representar de esta manera. Si quiere representar un voltímetro, en el caso de un voltímetro, tenía que representar un círculo con una B al medio. ¿Ves? Aquí está, un voltímetro. Un voltímetro diferencial, ¿no? Este es muy poco usado, lo que más se usa son los voltímetros comunes, ¿no? Bien, un batímetro, un galvanómetro, una G es lo que vamos a usar más, ¿no? Un cosímetro, para ver el ángulo de fase en corriente alterna, ¿no? En corriente alterna, la tensión va variando, ¿no? En forma senoidal o cosenoidal. ¿Qué es lo que se hace? El cosímetro mide ese ángulo de fase, o desfasaje, ¿no? De la onda. En este caso tenemos un osciloscopio. El osciloscopio permite medir, fíjense, corrientes, permite medir, no la corriente, sino tensiones. El osciloscopio solo mide tensiones, no sirve para medir corrientes, ¿no? Pero puede graficar, si quiere, tensiones de corriente alterna y tensiones de corriente continua. Puede ver ángulo de fase, se puede ver periodos, se puede ver frecuencias. Puede ver básicamente toda la onda. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Un termómetro. Ahora ya vienen por ejemplo, casi todos los equipos vienen con termómetros digitales, ¿no? Un tester ya viene con un termómetro, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un ómetro. Un ómetro permite medir, si quiere, la resistencia, ¿no? De un elemento al paso de la corriente. ¿En qué se mide? En ohmios. Frecuencímetro, ¿no? Tiene la frecuencia. Por ejemplo, la corriente alterna en Tarija, ¿cuánto es la frecuencia? La frecuencia es 50 Hz. ¿Qué significa? 50 ciclos por segundo. Es la oscilación de la corriente alterna, ¿no? Bueno, casi en toda Sudamérica ya la frecuencia es 50 ciclos por segundo. ¿Quién lo define esto? Bueno, el generador que está en San Jacinto, y ahora bien estamos conectados a la red, ¿no? Matriz, ¿no? De Bolivia, tenían que ser diferentes fuentes de generación de energía eléctrica. De ahí salen los 50. Entonces, esto es la frecuencia. Entonces, si yo les pregunto en Tarija, ¿cuál es la frecuencia de Tarija? 50, ¿no? Ahora, a nivel mundial se maneja 50 o 60, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países de Europa es 60, ¿sí? En Centroamérica es 60 Hz. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted encuentra un equipo que funciona a 60 Hz, ¿no? Y usted le enchufa aquí una corriente de 50 Hz, ¿qué va a suceder? No va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? No coincide la frecuencia, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de los motores, todo eso, ¿no? Ya vienen con la frecuencia. Y bueno, el frecuencímetro sirve para medir eso. Bien, otro equipo que se está usando mucho, como ingenieros, tienen que saber el medidor de radiación, ¿no? Este simbolito significa medidor de radiación. Bien. Recuerden, jóvenes, que ahora viene un montón de equipos de ingeniería, ¿no? Que debido al uso, ¿no? Justamente de equipos
que funcionan con pastillas radioactivas y algunos con, si quieren, con la generación de radioactividad debido a que tienen una pastilla radioactiva, pueden medir algunas propiedades de los materiales de forma rápida. Por ejemplo, uno de esos que tenemos, lo que se usa ya mucho los para estudiar vías, ¿no? En carreteras ya se usa lo que es el densímetro nuclear, ¿no? Los que han llevado ya al laboratorio de suelos han debido ver que para medir la densidad de compactación de la carretera, tiene que hacer densidad in situ, ¿no? Pero para hacer la densidad in situ, se necesita primero sacar la muestra, ¿no? Con el cono de arena, llevar la muestra al laboratorio, secarlo, ¿no? Pesarlo, ver la diferencia de volumen, la diferencia de masas, y bueno, lleva su tiempo. Entonces, se imaginan que está haciendo una carretera, uno no puede estar en ese momento llevando la muestra porque las máquinas están por detrás, ¿no? Entonces, generalmente las supervisiones, ¿no? O el fiscal de obra, ¿qué es lo que tiene? Bueno, para verificar si está bien, tienen el densímetro nuclear. Usted coloca el densímetro, apoya en el suelo, se enciende una luz y lo dispara en fracción de segundos, ¿no? Y tiene el valor mediante una tabla de la densidad del suelo, ¿no? Es una medición, si quiere, indirecta para determinar la densidad del suelo. Entonces, en este momento, bueno, SEDECA tiene varios de nuestros equipos, ¿no? Varias instituciones que ya cuentan con eso. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La radiación. También para el control de soldadura, por ejemplo, cuando usted va a unir, soldar dos piezas, ahora fíjense, las estructuras metálicas se unen con soldadura, o los equipos, ¿no? Por ejemplo, una pala, un tractor tiene alguna pieza rota. ¿Cómo sabe si está roto? Bueno, lo sacan los rayos X, ¿no? Entonces, rápidamente se sabe, ¿no? Si la soldadura está bien hecha o si está mal, ¿no? Entonces, o también si alguna pieza sufre algún daño, tiene una fisura adentro, ¿no? Entonces, para cambiar. Entonces, ya está poniéndose, pues, hay un montón de equipos que están llegando que vienen con pastillas, generalmente con cesio, creo que cesio 132, ¿no? Es el que más está usando. Algunos creo que cobalto, pero pastillas muy pequeñas, de vida útil muy pequeña. Entonces, de que hay que tener cuidado con se trata de radiación. Sin embargo, generalmente todos los equipos, por ejemplo, en el caso de equipos de medición de soldaduras que son de alta energía, generalmente uno tiene que alejarse a unos 20 metros a la redonda, ¿no? Entonces siempre tiene un disparador, bueno, a distancia, a control remoto, ¿no? Y en el otro caso, en el caso del densímetro, ¿no? Los densímetros nucleares que se usan en suelos, ¿no? Igual, se coloca una pieza y directamente. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Algo que vamos a usar entonces, no se olviden. Vamos a ver un equipo del amperímetro. ¿El amperímetro qué mide? Que mide la corriente. ¿Cómo se simboliza? Un redondito con su A. ¿En qué unidades? En amperios. ¿Cómo se simboliza el amperio? Una A, ¿no? Ahora, ¿qué mide el voltímetro? ¿No? La tensión del voltímetro, ¿no? ¿Cómo se simboliza? Una B, ¿no? ¿En qué mide? En voltios. Vamos, el ómetro. El ómetro, ¿qué mide? La resistencia, ¿no? Como simboliza contra el signo de ohm. ¿Y en qué unidades? En ohmios, ¿no? En ohmios. El frecuencímetro, ¿qué mide? Ya hemos dicho la frecuencia, ¿no? ¿Cómo se simboliza? Bueno, un redondito con su HZ. Ahora, ¿en qué unidades se mide? En hertz, ¿no? En hertz. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el termómetro ya sabe, en el sistema internacional, el termómetro mide ¿en qué unidades? ¿Se recuerdan? En kelvins, ¿no? Sin embargo, la mayoría de termómetros, ¿no?
no está en el sistema internacional, está en grados centígrados, ¿no? Pero viene con su unidad en el sistema internacional, que es el Kelvin. ¿Qué más tenemos por aquí? Algo más que vamos a usar continuamente. El osciloscopio, no se olviden. El osciloscopio mide la tensión, ¿no? Y puede graficar la onda, donde se puede mostrar todas las características de la onda. Ahora, veamos cómo se conectan cada uno de los equipos. El amperímetro se conecta en serie al circuito, ¿sí? Pero debe estar en el circuito energizado. El voltímetro se conecta en paralelo, pero también en el circuito energizado, ¿no? Porque si no, no mide nada, ¿no? En el caso del ómetro, ¿no? Se conecta en serie, el ómetro, pero debe estar en un circuito sin energizar y aislado, ¿no? Si quiere determinar la resistencia de un elemento, usted debe aislar el elemento, ¿no? Y sin energizar, ¿sí? No se olvide. El osciloscopio se conecta, ¿no? Para su funcionamiento debe estar conectado ¿en qué? En paralelo. El osciloscopio se conecta muy similar a un voltímetro, en paralelo, y debe estar energizado el sistema. Si no, no va a mostrar nada. El generador de impulsos, fíjense, en corriente alterna nos tenemos una función senoidal o cosenoidal, con la función de la onda. El generador de impulsos permite generar diferentes tipos de impulsos, ¿no? Ondas cuadradas, ondas triangulares, permite jugar con frecuencias, ¿no? Con los periodos, con la amplitud, ¿no? Entonces el generador permite, vamos a usar esto para generar diferentes tipos de ondas. ¿Qué más tenemos? Algo que vamos a usar. El galvanómetro. ¿Qué diferencia hay entre el galvanómetro y un amperímetro? Ambos sirven para medir la corriente. La única diferencia es que el amperímetro solo mide la corriente en un solo sentido. En cambio, el galvanómetro mide la corriente en ambos sentidos, ¿sí? Bueno, tenemos los galvanómetros analógicos, y bueno, aquí y ahí, en este caso también es el símbolo de galvanómetro, ¿no? Pero más lo usamos con la letra G. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, ya hemos visto algo que vamos a usar. Pirómetro. Los pirómetros se usan para grandes temperaturas, ¿no? Son temperaturas muy grandes, se usan en vez de un termómetro, un pirómetro. Otro, bueno, amperímetro con 0 al centro. Esto que vendría a ser un galvanómetro, ¿no? Un galvanómetro tiene el 0 en el centro. Bien. ¿Qué más? Bueno, esos son los principales, ¿no? Aquí tienen un poco más ustedes para poder identificar. Bien, vamos a la clasificación de los equipos en función de la clase de corriente. Existen dos tipos de corrientes jóvenes, lo que es la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua joven es aquella que, en el cual, si hacemos un gráfico, tensión versus tiempo, ¿no? O voltaje versus tiempo, ¿quieren? La tensión o el voltaje, ¿no? Del elemento debe ser constante. Nos sale una recta respecto al tiempo. En el caso de la corriente alterna, fíjense, la tensión varía en función del tiempo. Es una onda senoidal o una onda cosenoidal. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Fíjense, existen dos tipos de corrientes. Se llaman corriente eficaz y corriente máxima. En el caso de un tester, voltímetro digital, nos miden, multímetro, nos mide ¿qué? La tensión eficaz. En cambio, un osciloscopio nos mide las tensiones máximas o, si quieren, en línea. ¿Esto qué significa? Significa que la tensión medida o el voltaje medido o la corriente medida por un tester digital, ¿no? O un analógico va a ser igual a ¿qué? A la tensión máxima medida en el osciloscopio dividido entre raíz de 2. Este es un factor de 1,44. Si alguien saca raíz de 2 es 1,44, ¿no? Entonces, un osciloscopio
y un tester no miden lo mismo, ¿sí? Son dos valores diferentes. Si quiere que igualen ambos valores, ¿qué debe hacer? A la tensión máxima medida en un osciloscopio, o sea, esa tensión máxima se debe dividir entre raíz de 2 y va a obtener la tensión que mide el tester, ¿no? O el multímetro en modalidad voltímetro. Bien. Ahora, fíjense cuáles son las partes de la corriente alterna. Recuerden, frecuencia, el número de oscilaciones por segundo. Periodo, el tiempo que tarda una oscilación. Les había dicho que en Tarija y en Bolivia, ¿no? Y en casi toda Sudamérica, la frecuencia es de 50 ciclos, 50 vueltas por segundo. Bien. Ahora, en el punto donde va a comenzar la onda es lo que se conoce como ángulo de fase, ¿no? Eso han visto en física 2. Bien. Ahora, aquí hay dos tipos de corriente. Si bien la corriente continua, corriente directa, ¿no? Realmente viene con CD, es corriente continua, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En el caso de corriente alterna, fíjense jóvenes, si usted ve un osciloscopio no va a ver 220, ¿sí? Si gráficamente se ve 220, ¿cuánto se vería un osciloscopio? El valor máximo, hay que dividirlo o multiplicarlo por raíz de 2, ¿no? No se olvide. Bien, para identificar si es corriente, si un equipo mide corriente continua alterna, hay que ver la simbología. Por ejemplo, si un equipo ve el CC, significa que es corriente, ese equipo está midiendo corriente continua. Si ve CA, significa que puede medir corriente alterna. También en vez de CA se coloca una ondita, es decir, corriente alterna. En cambio, si un equipo puede medir corriente continua alterna, están los dos símbolos juntos, ¿no? Bueno, luego tenemos instrumentos que pueden medir, ¿no? Trifásico, un sistema medidor, instrumento trifásico con 2 sistemas medidores, instrumento trifásico con 3 sistemas medidores, ¿no? Recuerden, la corriente alterna, esta es una corriente alterna monofásica. La trifásica viene en 3 ondas desfasadas entre sí, ¿por cuánto? Por 120 grados, ¿sí? Entonces uno comenzará aquí, el otro comenzará de aquí abajo y el otro comenzará del medio, de arriba, ¿no? De modo que las 3 ondas en cualquier instante siempre sumados van a dar la corriente máxima, ¿no? Entonces, nosotros, la que viene, por ejemplo, de San Jacinto viene trifásico, ¿no? Hasta, fíjense, el lugar donde está el transformador en el barrio. El transformador se reduce a 220 y a partir del transformador lo que llega a nuestras casas es monofásico, una sola onda. Bien, sigamos. C, en función de la seguridad de manipulación. En función de la seguridad de manipulación, jóvenes, por ejemplo, aquí tenemos un voltímetro y amperímetro analógico, en este caso está en modalidad amperímetro. Fíjense, yo puedo elegir en qué unidades quiero medir. Como puede ser funcionar con voltímetro o amperímetro. Puede ser corriente alterna o corriente continua. Y al mismo tiempo puedo elegir si quiero trabajar en miliamperios, ¿no? O amperios. Y aquí tengo una escala que permite medir en este equipo desde si voy a trabajar en voltios, desde 1 voltio hasta 200 voltios, 300 voltios, ¿no? Entonces puedo cambiar la escala. Bueno, si se fijan aquí arribita, bueno, no se nota aquí, pero aquí está ampliado, vienen estos símbolos, viene este simbolito. ¿Qué significa? Un número 4 aquí. Bueno, se coloca en función de la seguridad de manipulación, ¿no? Este equipo puede medir hasta un 4, bueno, aquí falta el simbolito, hasta 4000 voltios, sin problemas, ¿sí? Entonces, no puede meter mayor tensión, no puede medir con este equipo una tensión de 5000 voltios, por ejemplo, ¿no? No permite. A eso se refiere esto, ¿no? La tensión de prueba, ¿no? Si ven una estrellita silva, bueno, sin número, puede medir hasta 500 voltios, ¿no? Así probar hasta 500 voltios. Más de eso no puede medir, ¿no? Simbolito con 1, 1000 voltios, ¿no? Con 2, 2000 voltios, con 3, 3000 voltios, con 4, 4000 voltios, no está aquí, con 5, 5000 voltios, ¿no? Y si hay con un 0, bueno,
no sujeto a prueba, ¿no? No se sabe, tener cuidado con los equipos. Generalmente todos los equipos vienen calibrados, ¿no? Y también al mismo tiempo nos sirven para ver, ¿no? Si usted debe tomar sus precauciones para usar ese equipo, ¿no? Si imagina un equipo que trabaja con 5.000 voltios, bueno, tiene que ir con su guante de seguridad, tiene que ir con sistema de tierra, con todo, ¿no? No es lo mismo que trabajar con un equipo que de menor a 500 voltios. Ahora, mucho depende de la tensión con la que está trabajando también, ¿no? En este caso, en el laboratorio, si bien tiene un símbolo de 4.000 voltios, sin embargo, en el laboratorio nosotros no trabajamos más de 220, ¿no? Generalmente trabajamos 20 voltios, 10 voltios, 15 voltios, entonces tensiones muy bajitas. D. Posición de funcionamiento. No todos los equipos pueden funcionar en forma horizontal o si quieren echados, ¿no? Mayormente los equipos analógicos son los que funcionan, ¿no? En forma vertical, en un cierto ángulo, ¿no? Entonces, significa posición de funcionamiento. En este caso, el mismo equipo que tenemos de amperímetro analógico, fíjense, aquí está el simbolito, dice aquí que debe funcionar de manera vertical. Este tipo de los equipos analógicos, fíjense, generalmente siempre deben funcionar en forma vertical. Sin embargo, si usted usa un tester de amperímetro, ¿no? En su modalidad amperímetro, o un amperímetro digital, fíjense, puede usarlo de echado, de costado, no hay lío, ¿no? En ese caso, puede funcionar de cualquier manera. Pero los analógicos no. Siempre vertical, ¿no? En algunos casos permite que puedan funcionar horizontalmente y en algunos casos permite alguna inclinación, ¿no? Al equipo. En este caso no. Bien. Uno de los equipos que se usa en forma también vertical es el equipo que vamos a usar en el laboratorio para determinar la carga, ¿no? Electroscopio. El electroscopio se usa de manera vertical. Si usted no lo usa de manera vertical, bueno, va a medir cualquier cosa, ¿no? E. Clase de precisión. Bueno, en función de lo que va a medir, ¿no? Usted necesita trabajar con cierta tolerancia, ¿no? En los equipos. Por ejemplo, si usted está en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio generalmente nuestro equipo debe tener una tolerancia de ¿cuánto? De más o menos 0,5%. El símbolo es 0,5, ¿sí? Si usted necesita equipos de gran precisión, para hacer investigación, por ejemplo, debe tener una tolerancia del 0,1, 0,2%. El símbolo es 0,1, 0,2. ¿No? Si usted necesita hacer mediciones en el campo, ¿no? Con equipos portátiles, en ese caso, el error debía ser más o menos 1%, el símbolo 1. ¿No? Instrumentos de tableros bueno, instrumentos de portátiles de corriente alterna, en este caso hasta el 1,5%. Instrumentos de tablero, estos son los que tienen, fíjense, mayor incertidumbre, ¿no? Van entre 2,5 y 5% de error, ¿no? Bien, entonces, en función del uso que van a tener, entonces, todos tienen diferente tipo de tolerancia, ¿no? Nosotros, como está en el laboratorio, nuestro equipo tiene 0,5 la mayor parte, estamos en este caso. Pero tenemos equipos de tablero, ¿no? También tenemos instrumentos de medida de corriente continua y corriente alterna portátiles. Por lo tanto, también estaríamos dentro de esa tolerancia. Mecanismo de funcionamiento. En función, ¿no? De cuál es el procedimiento, cuál es el mecanismo que hace que ese equipo, si quieren, funcione. En función de eso, pues, hay equipos que funcionan con bobina móvil. Por ejemplo, este equipo de aquí tiene bobina móvil. ¿Cómo sé? Si se fijan aquí abajo, miren, ahí está el simbolito de bobina móvil. Vamos a ver el símbolo de bobina móvil. Ahí está. Existen, si quieren, equipos que tienen hierro móvil. Por ejemplo, un timbre funciona para que haga el sonido, tiene un hierro móvil. Una brújula, un imán móvil, ¿no? Luego tenemos
equipo termopar aislado, los térmicos, ¿no? El bimetálico, por ejemplo, las llaves térmicas que tienen las duchas son bimetálicos. Electroestático, ¿no? Tipos capacitivos de inducción, ¿no? Y bueno, el termoeléctrico, estos son los más usados, ¿no? Los otros, bueno, se usan, pero no de gran manera. Bien, entonces, no se olvide. En el mecanismo también se pueden clasificar los equipos, ¿no? Equipos y componentes. Fíjense, cuando usted arme su circuito, va a tener que usar varios componentes. ¿Qué significa? Que va a poder usar voltímetros, amperímetros, osciloscopios, va a tener que dibujar resistencias, ¿no? Bobinas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un circuito que está alimentado por corriente alterna. ¿Qué es esto? Es un diodo, ¿no? Un diodo que bien se cita un capacitor, ¿no? De 1 nanofarad. Este es el simbolito de una resistencia, de 1000 nanofarad. Puede ser cualquier valor, pero en este caso es un valor de 100 nanofarados. Y aquí tenemos un diferencial de potencial, que puede ser medido por voltímetro. Aquí tenemos otro circuito. Tenemos corriente alterna, está energizado con una corriente alterna, la tensión máxima 2,5 voltios, ¿no? La resistencia interna 50 ohmios. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una resistencia, tenemos un frecuencímetro conectado para ver la frecuencia de la onda, un capacitor de 1 microfaradio. ¿Qué más tenemos aquí? Un osciloscopio conectado, ¿no? De 1 megaohm, ¿no? Aquí tenemos otro circuito, donde tengo, en este caso, cuando decimos más o menos, este es de corriente continua, ya no es de alterna, ¿no? A ver, sí, es de corriente continua. En este caso, tenemos una resistencia de 120 ohms, tenemos dos bobinas, dos bobinas, una de 10 milihenries y la otra bobina de 100 milihenries. Tenemos una resistencia de 56 ohmios, otra resistencia de 220 ohmios y un capacitor de 15 microfaradios. Bien, sigamos. Bien, vamos con los elementos activos. Los elementos activos son los que sirven de fuente de alimentación a un circuito. En este tenemos un generador, ¿no? Con letra G, un generador de corriente alterna, un generador de corriente continua, ¿no? Luego tenemos una pila. Generalmente en el circuito siempre alimentamos con una pila, ¿no? Colocamos una rayita más grande y una rayita más pequeña. La rayita más grande es el polo positivo y la rayita más chiquita es el polo negativo. Y bueno, una batería. En este caso, varias rayas grandes, rayas pequeñas, ¿no? Puede colocar otra raya grande, raya pequeña, raya grande, raya pequeña, ¿no? Y tiene el símbolo de batería. Símbolos de componentes activos dependientes, ¿no? Son aquellos que permiten, si quieren, que necesitan ser alimentados con energía antes de que puedan funcionar o mandar alguna señal, ¿no? O que puedan, si quieren, dividir la energía o no dejar pasar la energía, ¿no? Entonces necesitan ser alimentados, necesitan ser energizados. En este caso tenemos los diodos, ¿no? Los diodos son elementos que permiten, si quieren, dar una cierta función, ¿no? Al elemento. En este caso tenemos el diodo rectificador. El diodo común, fíjense, vamos a ver más adelante en la práctica número 4, en la ley de Ohm, vamos a ver que el diodo es un elemento que permite que la corriente pase en un sentido, pero no en el otro sentido. Existen dos tipos de diodos, los de silicio y los de germanio. Los de germanio ya no se usan mucho, ¿no? Porque son elementos muy caros, ¿no? Generalmente se usa el silicio, ¿no? Casi todos los diodos son de silicio. El LED, por ejemplo, es lo que se usa en los focos, ¿no? Es un diodo emisor de luz, ¿no? LED. Es un diodo. Entonces, un diodo especial. Ahora existen diferentes tipos de diodos. Un diodo rectificador, que además de no dejar pasar la corriente en un solo sentido, al dejar pasar la corriente, jóvenes, lo rectifica cuando es muy, muy pequeña, ¿no?
un tiristor, ¿no? O un diodo rectificador controlado. En este caso, este diodo tiene 3 patitas. Van a ver más adelante, a ver si vemos en la práctica número 8 creo que vamos a ver, ¿no? Cómo se puede hacer una rectificación. Por ejemplo, en los celulares, por ejemplo, usted quiere cargar los celulares. ¿Cómo funciona? ¿Cómo transforma su cargador de corriente alterna a corriente continua? Básicamente va a usar un puente de diodos. 4 diodos, ¿no? Formando un puente. Y viene con un capacitor que permite convertir lo que es la corriente alterna en corriente continua, ¿no? Y luego va con una pequeña resistencia para poder reducir, ¿no? Sí. En algunos casos va con un transformador para reducir de 220 voltios hasta una tensión, ¿no? De 12 voltios o de 1,5 voltios o 2 voltios, ¿no? Bueno, entonces tenemos diferentes aplicaciones de los diodos. Los elementos pasivos son elementos receptores, los que transforman, si quieren, la energía eléctrica en otro tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, los motores transforman energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Las resistencias transforman, ¿no?, la energía eléctrica en ¿qué? En luz, ¿no? Las resistencias, generalmente usamos resistencia para generar calor, ¿no? Las bobinas, fíjense, permiten para almacenar también, al igual que un capacitor, energía. Pero al mismo tiempo generan su propio campo, ¿no? Los capacitores o condensadores permiten almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Transformadores permiten transformar, si tienen tensión de corriente alterna, ¿no?, a otra de tensión mucho menor, o también se puede ser un transformador, ¿no?, para aumentar la corriente o reductor de corriente, o aumentar la tensión o reductor de tensión, ¿sí? Nosotros, como les digo, llega desde la fuente, ¿no?, desde San Jacinto, por ejemplo, el generador llega hasta nuestro barrio a una tensión muy elevada, pero a una corriente muy baja. Luego, el transformador transforma, ¿no?, desde de corriente alterna, lo transforma, primero lo baja a la tensión, ¿no?, a 220. Y luego tenemos la transformación, ¿no?, si quieren, de corriente trifásica a monofásica, a una sola fase. Bien, los diodos LED también permiten, fíjense, los diodos LED permiten la transformación de energía eléctrica a energía lumínica, ¿no? Nosotros, en vez de diodos, bueno, ahora se usan mucho los diodos LED, ¿no?, que no vienen con solo diodos, sino con un grupo de diodos. Entonces, es muy común ahora usar los diodos LED, ¿no? Son más económicos, más eficientes. Bien. Otros elementos pasivos de maniobra tenemos los interruptores. Básicamente, el tipo de interruptores son el común que conocemos, el conmutador, por ejemplo, tenemos en la grada para usted encender, por ejemplo, el foco, ¿no?, al subir las gradas, y luego lo apaga al final de las gradas, ¿no? Tiene un conmutador. Un pulsador, en este caso, tiene un timbre tiene un pulsador NA. Un pulsador NC, en este caso viene a ser, por ejemplo, los relojes, ¿no? Los relojes, cuando usted quiere medir el tiempo, pues, tiene un pequeño botón que tiene un pulsador NC, ¿no? Para medir la resistencia en jóvenes, se mide en función del código de colores, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que hay un código que permite identificar resistencias. Ahora, hay resistencias cerámicas y las resistencias comunes. No estamos hablando de resistencias comunes. Las resistencias comunes vienen justamente con este código de colores, ¿sí? Existen resistencias que vienen con 4 bandas de colores, con 5 y con 6 bandas. Fíjense, la primera banda, en el caso de una resistencia de 4 colores, significa la primera banda, el primer color, el primer dígito. El segundo dígito. El tercero, el multiplicador de ceros. Y el cuarto, la tolerancia, ¿no? Entonces, en función del color, usted puede identificar, ¿no?, tolerancia.
La tolerancia generalmente son 4, pero en la mayor parte de las resistencias vienen 2, dorado o plata. En casos de resistencias de alta precisión vienen en marrón y también vienen en rojo. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Existen resistencias en vez de 4 colores, otros vienen con 5 colores. En este caso, esta resistencia viene el primer color, es el primer dígito, el segundo color, segundo dígito, tercer color, tercer dígito. Fíjense, el de 4 colores tiene solamente para 2 dígitos. El de 5 colores tiene los 3 primeras barras, ¿no? Son los 3 primeros dígitos. En este caso, el cuarto color vendría a ser el multiplicador de ceros y el quinto, la tolerancia, ¿no? Fíjense, hay 4 colores. Puede ser marrón, rojo, dorado, plateado. Generalmente, los más comunes son de 4 colores, que vienen en dorado o plateado, ¿sí? Luego tenemos la resistencia que viene con 6 colores. Estas resistencias se usan, son muy caras porque son de alta precisión. Porque tiene, al igual que los 5 colores, el primer dígito, la primera banda, el primer color, el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, pueden leer hasta 3 dígitos. El cuarto viene a ser el multiplicador de ceros, al igual que la resistencia 5. El quinto viene a ser la tolerancia. Pero aquí hay esta sexta banda. Esta sexta banda mide cómo varía la resistencia debido a la variación de temperatura en partes por millón. ¿Sí? Entonces, recuerden, toda resistencia al ser usado comienza a veces a calentarse. Y al calentarse, ¿no?, se modifica la resistencia. Estos equipos, estas resistencias son muy sensibles y permiten identificar la variación del valor de la resistencia, ¿no?, debido al incremento de la temperatura, a la variación de temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se lee? Bueno, siguiendo este código de colores. Vamos a ver un ejemplo aquí. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos hay esta resistencia? A ver, ahí. ¿Sí? ¿De cuánto es la resistencia? El primer color. Café, ¿no? El primer color es café o marrón. ¿Qué número es? Marrón. 1. ¿No? Segundo color, negro, que es 0. Tercer color, fíjense, como esto es de 4 colores, el primero es el primer dígito, el segundo dígito, el tercero es, aquí van a colocar ustedes, primero, marrón, igual 1, segundo, negro, igual 0, tercero, el tercero viene a ser el multiplicador 0, anaranjado. ¿Qué número es? 3. Entonces tiene que ser ¿cuántos ceros? 3 ceros, ¿no? Este es naranja. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, ¿no? O también se puede hacer con 10 elevado a la 3. Cuarto color, cuarto dígito, ¿cuál es? Plata, ¿no? ¿Plata qué es? La tolerancia. Entonces, plata, no, en este caso es dorado, no es plata, ¿no? Dorado es igual a 5%. Bien, esta resistencia, jóvenes, es igual a 1, 0. ¿Cuántos ceros hay aquí? 3. 1, 2, 3. ¿Qué unidades? Ohmios. Más menos, ¿cuánto? El 5%. Esto significa que esta resistencia, usted puede sacar el error. ¿Cuánto es la tolerancia? El error a 10.000 ohmios por 5 dividido entre 100. ¿Esto cuánto vale? Hacemos 5 entre 100, 500, ¿no? 500 ohmios. Entonces la resistencia se puede escribir como que 10.000 ohmios más menos 500 ohmios. Listo, jóvenes. Este es el valor de resistencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro?
¿Sí? ¿Cómo se determina? Vamos con otro. Veamos, en este caso, de 5 colores. El primer color, que viene a ser azul, ¿no? El primero es azul. En el caso azul, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Primer dígito. Segundo color, plomo, o gris. Gris es 8. Tercero, ¿cuál es el color? Negro. ¿Qué color es? 0. Cuarto color, recuerden, primero, segundo, tercero. Como son 5 las bandas, los 3 colores, las 3 primeras bandas significan 3 dígitos. El 4 significa el multiplicador de ceros. ¿Cuántos ceros tienen que ver? En el negro. ¿Cuántos ceros? 0. No me van a colocar un 0 aquí. El marrón significa que le va a meter un 0. Aquí tiene que colocar 0, 0. O sea, no va a colocar nada. Eso significa. 5 es dorado. Dorado es igual a 5%. En este caso, esta resistencia, entonces aquí tendría el primer color 6, 8, ¿no? 0, aquí no hay nada, dorado 5%. Entonces esta resistencia tendría un valor de ¿cuánto? De 680. No hay que multiplicar nada de ceros, ¿no? Ohmios, más o menos, un error del 5%. Recuerden, 680, el error aquí, el error vendría a ser a 680 por 5 entre 5. ¿Cuánto sale eso? 680, el 5% sería entre 100. 3, les sale 3,4, ¿no? ¿Sí? A ver, ahí haga esta operación. No, es 34 nomás. Sí. 34, ¿no? Sí, así es. Estamos a 34, así. Vamos a colocar aquí 34 ohmios. Entonces, esta resistencia sería igual a ¿cuánto? 680 ohmios más o menos 34 ohmios. Listo, jóvenes. Ya está. De manera similar aquí. Bueno, ahí tenemos de 6 resistencias. Vamos a leer directamente. En este caso, ¿qué tendríamos? El primer color, 4. El segundo color, 1. El tercer color, 2. El cuarto color, 3. Fíjense en este caso, aquí hay que tener cuidado. El primer color, recuerden, 3 primeros colores son dígitos. ¿Esto qué significa? El número de ceros. Cuarto color, la tolerancia. ¿Cuánto es? ¿Qué color es aquí? 1%, es del 1%. ¿Y esto qué es? Viene a ser, si quieren, ¿cuál es la variación de la resistencia debido a la variación de temperatura en partes por millón? En este caso es violeta, 5 ppm partes por millón, ¿no? Okay. ¿Cómo se escribe esto? Sería 4, 1, la resistencia vendría a ser de esta manera, ¿no? 412, ¿con cuántos ceros? 1, 2, 3, ¿no? 3 ceros. Ohmios más menos el 1%. ¿Cuál es su tolerancia de error? El 1%. Sería 41, 20, 0, 0. ¿no? En este caso estarían 412.000 ohmios por 1 sobre 5. Esto nos da ¿cuánto? 2 ceros quitamos serían 4.120. Entonces la resistencia daría un valor de 412.000 ohmios más o menos 4.120 ohmios. También se puede escribir en varias resistencias como 412 kiloohmios más o menos
En este caso, como son kiloohmios, 4,12 kiloohmios. Ahora, esto con una tolerancia de ¿cuánto? De 5 partes por millón por cada Kelvin, ¿no? Ahora, si en este caso estas resistencias están diseñadas para una variación de temperatura. Si les dan la variación de temperatura, podríamos calcular, ¿no?, la variación de las resistencias. Bien. Equipos e instrumentos que vamos a usar. Generador de Van de Graaff, ¿no? Estos son equipos que vamos a usar en la práctica, ¿no?, para hacer todas las prácticas. Generador Van de Graaff, ¿no?, es un elemento que permite almacenar, fíjense, energía eléctrica. Generador Van de Graaff genera, ¿no?, o separa las cargas, ¿no?, mediante fricción, y los conduce mediante esta banda y los almacena aquí arriba, en este caparazón esférico. Y a partir de ahí nosotros podemos, si quieren, disparar electrones o cargas, ¿no?, o podríamos usar para hacer alguna práctica. No es la única forma de generar corriente de cargas estáticas. Otra manera es mediante la máquina Wisburg, que vamos a ver la práctica número 2. En este caso lo hace por fricción. Tienen dos discos que giran en sentido contrario, ¿no?, y al girar en sentido contrario tienen dos espoletas que se friccionan, ¿no?, y puedes recolectar, si quieres, la carga en este punto, ¿no?, al igual que el generador Van de Graaff, fíjense, por la fricción de este elemento rojito que ven aquí, se fricciona con la banda, que se mueve. Entonces, al raspar, puede subir o bajar electrones, ¿no?, y los atrapa aquí arriba mediante un peine en este capacitor. En este caso, fíjense, aquí recolecta mediante estos puntos y puede usarlos directamente aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hace? Se conecta aquí a estas, ¿no?, que es una botella Leyden, son elementos que aparecen. Electroscopio, también vamos a usar electroscopio, electrones. El electroscopio es, fíjense, básicamente es una varilla fija con una agujita pegada a ella. Cuando usted toca esta varilla o se acerca, ¿no?, recuerde que puede cargar la energía por contacto y también por inducción, ¿no? Si lo toca esto, la energía, la carga se transfiere. Entonces, como estas dos agujitas van a tener, o la varilla y la agujita van a tener la misma polaridad, ¿qué va a suceder? Como la aguja es móvil, esto se va a separar, ¿sí? Y me va a medir si el cuerpo que he tocado tiene carga. Sin embargo, el electroscopio, jóvenes, no nos identifica el tipo de carga, si es positiva o negativa, solamente nos dice si hay o no hay, ¿no? En algunos casos, algunos electroscopios tienen una escala para identificar, ¿no?, pero generalmente solamente el electroscopio sirve para ver si hay o no hay carga. ¿Cómo sabe la magnitud de la carga o la polaridad? Un electrómetro. Un electrómetro mide el diferencial de potencial entre esos dos bordes, el diferencial potencial que tiene, ¿no? No mide directamente la carga. Si la carga es positiva, la diferencia de potencial irá a la derecha. Si es negativa, a la izquierda. Entonces, usted, como sabe la capacitancia, multiplica con el diferencial de potencial, indirectamente podría calcular la carga, ¿sí? Entonces, con un electrómetro no se mide directamente la carga almacenada, sino se puede hallar de manera indirecta. Entonces, ¿para qué sirve un electroscopio? Para medir el diferencial de potencial, ¿no?, cargas. Un osciloscopio. Un osciloscopio es los instrumentos que más se usan en los laboratorios. Fíjense, tiene una pantalla donde usted puede elegir, si quiere, la sonda, ¿no? Puede tener varias sondas. En este caso, las dos primeras sondas tienen para dos sondas, ¿no?, para la sonda roja y la amarilla. Esta otra sonda sirve para calibración y también para hacer otros experimentos cíclicos generalmente. Lo que se usa en esos dos. Tenemos aquí estos
dos que permiten, bueno, estas perillas van a variar, pero en este caso, estas perillas sirven para mover, si quieren, la amplitud, ¿no? En este caso, la amplitud, lo alto o lo bajo. Si quieren trabajar con 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, ¿no? 8, 10. Y la tercera perilla sirve para modificar el tiempo de frecuencia. Luego tenemos las funciones, ¿no? Estas funciones para elegir, bueno, varían en función del osciloscopio. Pero generalmente, todos los osciloscopios pueden determinar directamente el periodo. Entonces, usted lo programa, puede salir el periodo aquí, en display, ¿no? El voltaje, ¿cuál es el voltaje? La tensión máxima, la eficaz y la tensión máxima. Puede determinar directamente la frecuencia, ¿no? De esta onda. Determinar qué parte de la señal es corriente continua y corriente alterna. Podemos ver la señal aquí. Localizar averías en un circuito. Medir fases entre dos señales, ¿no? Podemos medir dos señales y podemos ver cuál es la fase entre ambos. Determinar qué parte de señal es ruido y cómo varía este en el tiempo, ¿no? Cuando usted agarra, por ejemplo, con la mano dos señales, usted va a generar un pulso eléctrico, por muy bajito. A eso le llamamos ruido, ¿no? Entonces, todo, recuerden, por inducción, todo elemento genera un campo magnético. Ese campo magnético, si es variable, en un conductor cercano va a generar una corriente, unas corrientes parásitas, ¿no? Que se pueden detectar aquí en el osciloscopio. Un osciloscopio, recuerden, tiene que medir, se tiene que conectar en paralelo, ¿no? Igual que un voltímetro, ya que mide tensión, no mide corriente, ¿sí? Vamos a ver. Multímetro digital. Un multímetro digital, o más conocido como tester, ¿no? Tiene la finalidad, primero, puede trabajar en corriente alterna o continua. Puede trabajar como voltímetro, como amperímetro, como frecuencímetro, en corriente alterna, corriente continua. Puede medir como ómetro, puede medir también para detector de continuidad de corriente, puede trabajar como temperatura, ¿no? También puede medir, ¿qué? La frecuencia. Y también puede medir la temperatura por aquí, en función de la conexión. Tiene la posibilidad, siempre tiene el común es el negativo, lo que usted tiene que variar como a corriente, en este caso si conecta a esta posición va a tener, para medir la corriente, ¿no? De 0 hasta 20 voltios, si conecta a esta posición puede medir en miliamperios hasta 200 miliamperios, 20, hasta 20 miliamperios en este caso, en corriente continua o alterna. Y si conecta a esta posición, el negativo aquí, el positivo aquí, va a poder conectar en que puede medir como voltímetro, como frecuencímetro, como sensor de temperatura y también para ver la continuidad. Entonces, aquí tiene un disco móvil para que pueda elegir. En algunos casos ya estos equipos son digitales, usted elige directamente, ¿no? Bueno, no tenemos los que son con disco, que son los más comunes. Equipo de Millicamp. Este equipo ha sido inventado por Robert Millicamp, fíjense. Aquí tiene una perilla donde se echa un poquito de aceite, al igual que ahora nosotros usamos alcohol para desinfectar, en este caso lo mismo, pulveriza pequeñas gotitas de aceites que entra de esta camarita de aquí. Aquí arriba, aquí en este elementito, tiene dos placas, una parte superior donde hay una placa positiva y una placa negativa, que genera un campo eléctrico entre ambos, ¿no? Esta fuente está alimentando el campo eléctrico. Una vez que tenemos ese campo eléctrico, la gotita, al entrar ahí adentro, se polariza. Entonces, la gotita al estar cayendo, ¿qué hacemos? Cuando está cayendo, se invierte la polaridad para que suba. Si está subiendo, se invierte la polaridad para que baje. Como son gotas muy pequeñas, fíjense, aquí tiene una lupa, si quieren, para aumentar, ¿no? Para poder ver por aquí, usted puede ver justamente la gotita que está subiendo. Al mismo tiempo tiene una escala fija, la rendija que permite medir el diámetro de la gotita, y lo único que hay que medir es con un cronómetro el tiempo que tarda en recorrer una cierta altura. Con esas relaciones, usted podría determinar, y el voltaje, si quieren, de las placas, para ver el campo eléctrico, podría determinar la carga de un electrón. Bueno, este ha sido el primer equipo que ha permitido determinar la carga de un electrón. ¿Qué nos falta aquí? En este caso, nos falta en el laboratorio, tenemos el mismo equipo, lo único que nos falta aquí es una cámara. Bueno, una camarita para proyectar y ustedes puedan ver.
básicamente una gotita que sube y que baja, ¿no? Con una escala donde podíamos medir la carga del electrón. El equipo de M, o electromasa, el equipo de M, electromasa, fíjense, hay diferentes variaciones de este equipo. Este equipo tiene aquí adentro, ¿no?, un cerámico, ¿no?, un cerámico que al calentar, ¿no?, mediante una resistencia, comienza a botar electrones. Los electrones justamente se conducen, se pueden atrapar mediante, o se direccionan mediante un campo eléctrico, mediante dos placas. Y la placa de la derecha tiene un pequeño hueco, un orificio, ¿no? Todos los electrones que atraviesan la placa atraviesan como un haz. Estos anillos que ven aquí se llaman anillos de Thomson, permiten generar un campo magnético, ¿no?, variable. Usted puede, con esta perilla, modificar ese campo y podía, si quiere, conducir ese haz. Para que ese haz de electrones no se va a ver nada en luz, ¿no? Entonces, para que se vea que ese haz, dentro de esta ampolla, de esta bombilla, se coloca gas de mercurio generalmente, ¿no? Y como los electrones, al chocar con el gas de mercurio, generan un color medio verduzco. De esa manera usted va a ver el haz de electrones. Bueno, en realidad está viendo los electrones que están chocando ¿con qué? Con los átomos de mercurio, ¿no? Bien. Es un equipo que vamos a ver para campo magnético, lo vamos a usar, aunque sea en video, pero lo vamos a ver. Teslámetro. Es un equipo que permite medir directamente aquí con una sonda Hall, puede determinar el campo magnético. ¿En qué? En militeslas. Permite identificar, es un buen equipo, los pocos equipos que tenemos, que permite medir el campo magnético, ¿no?, cerca de conductores, ¿no?, o motores. Bobina. Es una bobina básicamente es alambre enrollado encima del núcleo, que puede ser de aire o de hierro. En este caso, fíjense, aquí significa que tiene 900 voltios, WG, 900 voltios la bobina, ¿no? Y este es la inductancia de 24 milihenries, ¿no? Y como todo conductor, por la longitud tiene resistencia, esta bobina tiene 6 ohms de resistencia. Y máximo puede aguantar hasta 1,3 amperios. Entonces, esta es una característica de una bobina. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Bancos de resistencias. Fíjense, es un banco de resistencias. En vez de colocar una resistencia de colores, por ejemplo, que tiene aquí, este tiene un banco de resistencia que es un montón de resistencia. Este banco de resistencia puede medir desde 1 ohmio hasta ¿cuánto? Hasta, teníamos hasta 10 millones de ohmios. ¿Se imagina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted conecta aquí el circuito y puede ir variando. No hay que tener mucho cuidado con este banco. ¿Por qué? Porque puede usted estar trabajando con, por ejemplo, una corriente de 2 ohmios, coloque aquí. En uno lo ha quemado el banco en esta posición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Siempre el banco de resistencia se conecta en serie, igual con la resistencia. Anillos de Thomson. Estos son anillos de Thomson. Básicamente son dos bobinas que están calibradas en anillos de Thomson, de modo que la distancia que separa los anillos de Thomson, la distancia, es igual a la mitad del diámetro. ¿Sí? Permite generar un campo magnético uniforme aquí adentro. Generador de ondas. Este es un generador que vamos a usar para generar ondas de corriente, ondas cuadradas, triangulares, ¿no? Usted puede sacar la onda que se le antoje aquí, ¿no? Puede jugar con la frecuencia, con la amplitud, ¿no?, de la onda. Lo genial de este equipo tiene la posibilidad de que usted pueda identificar la música, por ejemplo, puede colocar con audífonos y puede ver que en altas frecuencias, ¿no?, va a comenzar a escuchar un pequeño pitido. Y en bajas frecuencias va a comenzar a escuchar, ¿no?, que a medida que vaya bajando la frecuencia, bueno, no va a escuchar nada, ¿no? Y nosotros, generalmente, nuestro sistema de nuestra audición está alrededor, ¿no?, entre unos 40 hasta unos 160, ¿no? Luego ya no podemos detectar, ¿no? Generalmente, nuestro oído debía estar protegido encima de los 80 Hz, ¿no? Encima de los 80 Hz ya nos puede dañar el oído, ¿no? Bueno, este equipo permite generar un tipo de onda. Luego tenemos los tableros.
fíjense, en todas las casas, ¿no?, van a encontrar un tablero, no tan grande como este, ¿no? Generalmente este es el tablero de laboratorio, ¿no? Fíjense, aquí llega la corriente alterna, viene el neutro y las tres fases, RTS, ¿no? De aquí, de este tablero, fíjense, yo puedo unir estos dos y puedo sacar corriente monofásica, ¿no? Aquí hay trifásica. De dos fases puedo sacar monofásica, aquí tengo un térmico, ¿no? Y aquí tengo un tablero donde controlo, fíjense, diferentes elementos. En una casa deberíamos tener un tablero como este, básicamente un tablero como este, ¿no? Debería tener una conexión ¿para qué? Para los enchufes, otra conexión, otro térmico para los focos, otro térmico para la ducha, otro térmico puede ser para la sala de computación, porque nosotros generalmente en la casa tenemos una sola conexión. ¿Qué significa eso? Que si se corta o si se quema un bombillo, no hay luz en toda la casa, ¿no? En cambio, en otros lugares no se permite. La norma dice, debería tener una conducción para los enchufes. De modo que si se le quema el foco, bueno, usted puede enchufar una lámpara y tranquilamente está funcionando, ¿no? Y además se coloca un térmico por cada 5 interruptores. Bueno, nosotros en la casa metemos N interruptores y no tenemos un térmico, ¿no? Solo un térmico a la entrada de la casa, ¿no? Entonces, es necesario ya trabajar, ¿no?, ya en los departamentos, en los edificios que diseñan, ¿no?, usan un tablero. Pero bueno, esto lo hace el electricista, ¿no?, pero hay que tener una idea, ¿no?, cómo funciona el tablero, cómo está, ¿no? Viene el tema, ¿no?, de la corriente trifásica, de ahí puede sacar monofásica y la distribución. Y fíjense, debe estar clarito, ¿no?, el punto 1, el punto 1, ¿para qué sirve? El punto 2, ¿para qué? Bueno, en este caso tenemos, este es un tablero de la centralita que tenemos en el campus del Tejado. Viene de San Jacinto y baja aquí, ¿sí? Y aquí se mide la tensión que llega. Aquí es corriente alterna, ¿no? Aquí se transforma y manda a campus a diferentes bloques y a corriente continua. Bueno, luego tenemos un motor monofásico, jóvenes, que vamos a usar una fuente. Estos son dos núcleos, fíjense, dos bobinas aquí, arriba y abajo. Tenemos dos núcleos de hierro y aquí tenemos un motor, que básicamente es un elemento que tiene enrollado un montón de bobinas ahí adentro, ¿no?, que al ser inducido con una tensión, fíjense, corriente alterna, alimentar corriente alterna, al variar el campo, hace que genere un torque, y ese torque genera el movimiento del motor. No hay contacto entre ambos, ¿no? Fíjense, esto vamos a ver en la práctica, en la última práctica de magnetismo, ¿no? Transformador, fíjense, este es un transformador básico, ¿no? Tenemos una fuente, tenemos un sistema, en este caso, de interruptor, con un foco de protección, y aquí tenemos dos bobinas, ¿no? En este caso, este es un transformador, fíjense, esta bobina tiene 300 vueltas aquí y la salida tiene 600 vueltas. En este caso es un reductor de tensión y es un reductor de corriente, ¿no? A ver, si de 300 a 600 reductor de corriente, pero al mismo tiempo es un elevador de tensión. ¿Bien? Si se fijan, yo alimento corriente alterna aquí. Significa que la corriente va a variar aquí, la tensión va a variar, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí tengo un núcleo de hierro. El campo varía a través del núcleo de hierro y se induce en esta otra bobina, que es la que me permite jugar, si quiere, con la variación de tensión y de corriente, ¿sí? El transformador funciona de esta manera. Es un transformador muy básico que vamos a ver en el laboratorio. Auto y multiinducción magnética. Fíjense, si usted tuviera un anillo cercano, usted coloca corriente continua. No va a suceder nada, no se va a inducir. Pero si coloca corriente alterna, ¿qué va a suceder? Va a haber una variación del flujo magnético aquí. Al variar un flujo magnético sin estar en contacto estos dos, fíjense, aquí se va a inducir corriente. Pero al introducirse corriente aquí, esto va a generar también corrientes parásitas aquí, o se llama mutuoinducción, auto y mutuoinducción. Esto vamos a verlo en la teoría en campo magnético. Entonces, eso podemos detectar mediante un, si quieren,
un voltímetro o un amperímetro, ¿no? Fíjense, sin necesidad de estar juntos, sin tocarse, puedo pasar energía, puedo pasar corriente aquí. ¿Mediante qué? Variación de flujo. Eso se demuestra mediante la inducción de corriente de la ley de Faraday y Lenz. Si usted acerca un imán a un anillo de Thomson, fíjense, por la variación de velocidad hay una variación del flujo respecto al tiempo. Eso significa que hay una FEM inducida en el anillo. Esto lo hago con un imán, que lo acerco y lo alejo. Entonces, como hay un flujo variable, entonces, jóvenes, tengo una corriente inducida. ¿Cómo lo mido eso? Con un amperímetro o con voltímetro. Bien, como tarea, jóvenes, rápidamente vamos a ver, van a usar resistencias. Entonces, van a hallar los valores de estas 6 resistencias. Ahí están las resistencias, y eso pasa en las diapositivas, ¿no? Tienen que leer primero los datos. Recuerden que el código de colores, tal como se hecho en la práctica, de cada una de ellas. Los cálculos, hay que calcular el error, ¿no? Correspondiente. Y resultados, bueno, ahí colocarán lo mismo que hemos hecho en la práctica, ¿dónde está? En esta parte, un poco más antes, aquí, ¿no? Lo mismo que hemos hecho. Datos, aquí está. Datos, cálculos y resultados. Eso es lo que van a hacer con estas 6 resistencias. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces ya tienen para trabajar con esas 6 resistencias. Bien. Luego, tarea 1. Me van a dibujar 2 circuitos en serie con los siguientes elementos. 3 FEM, 3 resistencias, 3 bobinas, 2 amperímetros y 2 voltímetros. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una FEM de 50 voltios, un amperímetro. Aquí hay 1, 2, 3, 4 resistencias. Aquí hay 5 bobinas. Fíjense, con sus diferentes valores. Hay 2 voltímetros. Hay 1, 2, 3 amperímetros. Bueno, usted tiene que ser 2 circuitos de estos, en serie, ¿no? Tarea número 2. Van a ser el mismo circuito, pero 2 circuitos en paralelo, lo mismo que anterior, con estas características. 2 FEMs, 3 resistencias, 3 bobinas, 2 amperímetros y 2 voltímetros, con la simbología correspondiente. Tarea número 3. Van a realizar 3 circuitos mixtos, que deben tener estas características: una FEM, 4 resistencias, 3 capacitores, 4 bobinas, 3 amperímetros, 2 voltímetros, un galvanómetro y un osciloscopio. ¿Sí? Con todas sus características. Y tarea 4, van a realizar un circuito de un transformador reductor de corriente. Ustedes van a revisar la biografía y van a hacer un circuito, ¿no? ¿Cómo se trabaja con un circuito reductor? Yo ya les he mostrado una, ¿no? Y entonces se van a basar en eso o pueden consultar la biografía. Por último, tiene el cuestionario. Y bueno, jóvenes, con esto hemos concluido esta plática. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. El informe va a ser a mano. Los informes, si quieren hacer a mano o si quieren hacer en computadora, como ustedes quieran. Deben subir en PDF. ¿Usted Sí. grabó la clase, lo va a subir a Moodle? Sí, la clase, hasta ahora ya la he grabado, va a estar en Moodle. Pueden descargar de ahí en PDF las diapositivas como el video. ¿Ya? Está bien. Muy bien. Cualquier de todos modos, esta clase, lo repito, mañana a las 4:15, si alguien quiere volver a hacer la clase, no hay problema, a las 4:15, con el mismo código. O el jueves a las 7 de la mañana. Si alguien se olvidó algo, métale. ¿Ya? Bien. Inge, ¿las tareas son individuales o en grupo? Ahora vamos a ver, eso depende de usted. Vamos a ver. A ver, ¿Apasa está Apasa? Apasa no está. Presidente, aquí estoy. Ya, ¿qué grupo está usted? ¿Con quién ha hecho grupo?